Continuando entonces con nuestro estudio del capítulo del módulo 3, perdón. Estamos estudiando el encapsulamiento de datos. ¿En qué consiste? Entonces el encapsulamiento es un tema que les va a ayudar a ustedes mucho a resolver la situación de la práctica anterior y a responder muchas preguntas que van a encontrar allí. Entonces la segmentación es un proceso de dividir los mensajes en unidades más pequeñas. La multiplicación es un proceso de tomar múltiples flujos de datos segmentados y entrelazarlos juntos. Los segmentos de mensajes tienen dos beneficios principales. Aumenta la velocidad, ya que pueden enviar grandes cantidades de datos a través de la red sin atar un enlace de comunicaciones. Aumenta la eficiencia. Solo los segmentos que no llegan al destino necesitan ser retransmitidos. No todo el flujo de datos. Esa es la ventaja. Que no hay que reenviar todo el paquete de datos por completo. Aquí vemos una secuenciación. Hay múltiples etiquetas o múltiples sobres que han sido etiquetados para facilitar la dirección y reensamble. Este es la carta 1, 2, 3 o lo que nosotros llamáramos después el segmento 1, 2 y 3. Y en ese mismo orden, probablemente de entrega, debería ser el mismo orden que se van a recibir. Entonces la secuenciación de mensajes es un proceso de enumerar segmentos para que el mensaje pueda volver a reensamblarse en el destino. TCP es el protocolo que se utiliza. Recuérdense que está TCP/IP. La parte TCP es precisamente el protocolo de transporte. Dentro de esa capa de transporte de TCP existen dos protocolos, uno llamado UDP y el otro que se llama TCP. Entonces este que está basado en TCP es el que permite la secuenciación, colocarle a cada segmento un número identificatorio de la secuencia de orden de entrega, y en el mismo orden que se enviarán, en el mismo orden que se recibirán. Al menos deberíamos de garantizar eso. Entonces aquí vemos la unidad de datos de protocolo y cómo se deberían llamar a las PDU, ¿ok? Packet Data Unit o PDU. La encapsulación es un proceso en el cual que los protocolos agregan información a sus datos. En cada etapa del proceso, una PDU tiene un nombre distinto para reflejar sus funciones nuevas. Aunque no existe una convención universal de nombres para las PDU, existe un curso. En este curso se denominan de acuerdo a los protocolos de la suite de TCP/IP. Por ejemplo, si estamos hablando de la pila de protocolos de la capa 1, o mejor dicho, lo que sería la data, donde está el contacto más directo al usuario, se les conoce con el nombre de datos o datos de usuario. El dato original, pues lo que el usuario está enviando, un correo o cualquier dato o un mensaje, lo que él esté utilizando a través de la red. Luego, cuando pasamos a la segunda estructura, que es lo que llamamos, esta sería la 1, esta sería la 2, que es la de segmento, que me va a contener un encabezado de la capa de transporte. Y con ese encabezado de la capa de transporte se convierte en segmento. En uno de esa información que va a estar allí es el número de secuenciación que venimos hablando hace ratito. Luego está el paquete, la tercera estructura, el packet. El paquete agrega otra cabecera que se le llama network header. En este network header, la información que se pudiese agregar es cuál es la dirección IP origen y cuál es la dirección IP destino de esa comunicación. Entonces es muy importante ese dato, porque a través de ese dato es que voy a poder enrutar hacia la red. Esa es la parte útil que utilizan los enrutadores para determinar el destino de un paquete. Y aquí se le llama paquete a esa unidad, cuando estamos ubicados justamente en la capa de red del modelo OSI y en la capa de red del modelo TCP/IP. Creo que se llama IP esa capa. La capa de red de TCP/IP se llama IP y la capa de transporte se llama TCP. Entonces, cuando estamos en la capa de red IP, se agrega el encabezado correspondiente a la
direccionamiento lógico de la red, que sería la dirección IP. Luego pasamos a la cuarta estructura. En esta cuarta estructura tenemos a el mejor conocido como trama. La trama tiene algo que es la alta dependencia al medio, porque hay tramas que están adaptadas específicamente para un enlace inalámbrico o para un enlace cableado, para un enlace por fibra óptica, en el caso de las variantes cableadas, o por UTP o por coaxial, depende cómo sea, la trama va a tener ciertas características para adaptarse al tipo de medio. Muy diferente a los otros, que se agregaba solamente un header, aquí también se agrega un trailer. El trailer es como una especie de valor de redundancia con la intención de verificar la integridad de la data contenida dentro del frame y dentro de los datos. O sea, la idea es que toda esta información que está acá pueda ser verificada, que esté correcta, que no haya ningún error, sobre todo cuando se envía a través del enlace. Entonces yo coloco información redundante acá y cuando lo envío a la siguiente sección, que es la que se va a encargar de enviar los paquetes, de enviar a la trama por completo, es la capa física, la que convierte lo que se va a convertir en una secuencia de bits que delimitan la trama, o sea, los bits que comienzan desde el primer valor del frame hasta el final. Claro, aquí va a agregarse otra información en la capa física que tiene que ver con la señalización y alineación de tramas, ¿no? Que también se pueden ver en la capa de la PDU de trama. Pero en bits, en la capa física, solamente vemos bits y no hay ninguna información que podamos delimitar o entender de allí. Solamente que se están enviando los bits, los datos en crudo. Entonces, bueno, imagínense que aquí están ya los bits enviándose a través de la red, hacia la nube, o hacia internet, o hacia cualquiera sea el destino. Aquí lo importante es saber los nombres de las PDUs. Entonces, a nivel de datos, se llama data. Aquí en la capa de transporte se le llama segmento. En la capa de red se le llama paquete. En la capa de trama, o en lo que llaman la capa de enlace, sería trama. Y por último, la capa de bits, ¿verdad? Ahora, ejemplo de un encapsulamiento. La encapsulación es un proceso descendiente. O va del servidor al cliente o va del cliente al servidor. Generalmente el servidor es un proveedor de servicio pasivo. Es decir, él no va a pedir ninguna información a no ser que sea un servidor, un cliente web quien solicite una página. Cuando este cliente web solicita una página, en ese momento el servidor web provee información, pero quien inicia la conexión en todo caso sería un browser o un navegador de internet con capacidad para visualización de páginas HTML. Entonces ese sería el web client. En el nivel anterior hace su proceso y luego lo pasa al siguiente nivel del modelo. Este proceso es repetido por cada capa hasta que se envía con una secuencia de bits. Entonces, bueno, pueden ver acá la primera sección, que viene siendo como la trama. Esto sería la información de la trama. Y aquí está el trailer. También se le conoce como FCS, que en inglés significa Frame Check Sequence. En algunas literaturas ustedes lo pueden encontrar también como CRC, que ahí se aplica un código de redundancia cíclica de 32 bits para validar que la información llega sin error. Fíjense, esto funciona de esta manera. Mando el dato con la trama y cuando el web server la recibe, analiza la trama, verifica que la dirección MAC destino es la de él y aplica con los datos recibidos un algoritmo o una prueba de chequeo de CRC. Si la prueba de chequeo le da igual o le da 0, quiere decir que no hubo ningún error. Si la prueba del CRC le da un valor distinto a 0, entonces descarta el paquete. De hecho, esta información que está acá de redundancia solo se utiliza por el web server para validar que los datos no fueron alterados en el camino.
O sea, imagínense un 1 o un 0 que haya sido alterado, es bastante para causar estragos en la comunicación. O sea, no debería haber ocurrido ningún tipo de alteración. Entonces, los FCS y los CRC se encargan de validar que esa información no haya sido alterada de ninguna manera. Tenemos también la otra capa que viene siendo la de IP, aquí donde voy a colocar la información de IP origen, IP destino. TCP, donde voy a trabajar precisamente con un segmento TCP, no estoy usando UDP. O sea, en esta capa yo tengo dos posibilidades, o uso TCP o uso UDP. El UDP es muy potente, muy rápido, mientras que el TCP es un poco más seguro, más lento y garantiza la entrega de paquetes en una secuencia. Y acá tenemos la data original del usuario, ya sea el contenido del correo electrónico o alguna información de la página web. ¿Okay? Depende. Aquí cuando el cliente hace la solicitud, el servidor trae contenido de datos, varias, digamos, segmentos para que pueda el cliente web cargar la página definitiva en su navegador. Entonces, bien, otro ejemplo es el proceso contrario. Fíjense que el encapsulamiento tiene que ver con colocar los datos hacia la red. Es decir, este sería como un sentido más o menos descendente de la información. Hasta que yo llegue a la capa física, que son puros unos y ceros, ¿no? Disculpen ahí pues la idea es que fueran 1, 0, 1, 0 y así sucesivamente, que representan la cadena de bits de la trama final. Recibo unos datos y lo voy a convertir en bits para poderlo enviar a través de la red. Ese es el proceso de encapsulación. Ahora veamos el proceso contrario, que es desencapsulación. En la desencapsulación, los datos se encapsulan a medida que se mueven hacia arriba en la pila. Desencapsular quiere decir, leo la trama de Ethernet, una vez que la proceso, la elimino. Leo la trama de IP, una vez que la proceso, la elimino. Leo la trama o leo la información, la trama no sería, primero leí el paquete y aquí leí el segmento, lo elimino y aquí están los datos. Extraigo y se lo entrego a la aplicación, ya sea HTTP o ya sea algún otro servicio como REST o HTTP REST en otros ambientes. La idea es poder traer a partir de unos bits que estoy recibiendo de la red, ahora llevarlo al cliente. Ven que ahora el proceso es ascendente, es diferente al que estábamos viendo ahorita, que era descendente. Yo recibo una cadena de bits y ahora voy a capturar una información útil que fue enviada a través de la red. Entonces, aquí nos explica que cuando una capa completa su proceso, esa capa elimina su encabezado y lo pasa al siguiente nivel, que se va a procesar. Esto se repite en cada capa hasta que se trata con un flujo de datos de la aplicación que puede procesar eso. Entonces se recibe una cadena de bits, se etiqueta, se empaqueta, se mete en un segmento y por último se leen los datos. O sea, la data o la información útil está contenida aquí en el último pedazo de datos. Aquí puede ser algo así como por aquí. Esta sería la data realmente del usuario. Mientras que por aquí al principio está la parte de Ethernet, más o menos en el medio está lo de IP y lo de TCP. Está muy pegadito acá a la información de datos que el usuario está manejando en la aplicación. Entonces, ¿cómo accedemos a los datos? Las direcciones de red. Tanto el enlace de datos como las capas de red utilizan direcciones para entregar datos de origen a destino. Lo que quiere decir que la capa 2 y la capa 3 requieren direcciones especiales. Entonces, la dirección de origen y destino en la capa de red son responsables por enviar el paquete IP desde un origen hasta un dispositivo final, ya sea en la misma red o en una red remota. O sea, o estoy en mi red interna o estoy en internet. Pero cualquiera sea la situación, las direcciones de red me van a permitir alcanzar esas redes remotas. Vean la diferencia con respecto a las direcciones
de enlace de datos o capa de enlace de datos o direcciones MAC. Las famosas direcciones MAC son responsables de enviar la trama de enlace desde la interfaz de red, la tarjeta de red, a otra, pero ojo, en la misma red. No puedo enviar datos más allá de mi red. Si quiero conectar esa información fuera de la red, no puedo usar direcciones MAC. O debería usar una dirección MAC especial, que sería la dirección MAC del router. ¿Okay? Pero ahorita, por ahora, nos conformamos en que las direcciones MAC no se pueden comunicar en redes distintas, solo en red, dentro de la misma red. En la capa física se le agrega información de tiempo, sincronización. En la capa de enlace se le coloca la dirección origen y destino, se le llama direcciones físicas. ¿Por qué son físicas? Bueno, porque están adaptadas o están relacionadas con la tarjeta física del computador o de cualquier cosa que se conecte a red, ¿no? Debe tener su propia Network Interface Card o su NIC. Por lo tanto, eso es lo que la hace física. Así como una laptop, la tarjeta de red integrada es su capa NIC, o sea, o es lo que tiene que ver con direcciones físicas. Y la dirección IP se le conoce con el nombre de direcciones lógicas de red. Las direcciones lógicas de red se colocan de esta manera para hacerlo genérico, pero recuérdense que como nosotros estamos enfocados casi siempre es en el protocolo TCP/IP, prácticamente las direcciones lógicas siempre son direcciones IP. Entonces esta dirección IP va a ser muy jerárquica y me va a permitir ubicar el equipo destino en toda la internet hasta llegar al destino, el equipo final. La capa de transporte también utiliza los famosos números de proceso en tanto origen como destino, que son utilizados para que las aplicaciones se comuniquen. Son como una especie de números de socket o de puertos donde se van a conectar las aplicaciones con sus pares en la red destino, en el otro lugar remoto. Y las capas superiores generalmente hay data que se codifica para la aplicación. Por ejemplo, si estamos trabajando con una aplicación que crea una VPN, entonces yo tengo que encriptar las datas de los usuarios y ahí es donde yo voy a desencriptar. O sea, la información no está ahí extraíble directamente de la cadena de bits, sino la cadena de bits representa una cadena cifrada, la cual debo aplicar el algoritmo de descifrado de la VPN para acceder al dato original y así mantener la confidencialidad del usuario que envió el dato desde el principio. Entonces, dirección lógica capa 3. Los paquetes IP contienen dos direcciones IP. La dirección IP origen, la del equipo que está emitiendo o la fuente de la data, y la dirección IP destino, que es la dirección a la cual él quiere llegar, que generalmente coincide aquí con el ejemplo con la IP del servidor web 172.16.199, una IP clase B, y por acá yo tengo una IP clase C 192.168.1.110, que es el origen. Fíjense que las direcciones IP origen y destino están en redes distintas, por lo tanto los router 1 y router 2 deben ser habilitados para lograr la comunicación entre estos dos equipos, ya que de manera directa, si yo no tengo este router disponible en la PC1, no voy a poder llegar a otra red que es la 172. 172 es una red a nivel de capa de red distinta, el direccionamiento, a la de 192.168. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una red que esté dentro de la misma red? Bueno, comienza en 192.168.1 y termina en 10. O termina en 12. O termina, y así sucesivamente, cualquier otro número, pero que al principio comience con 192.168.1. El router va a entender que el destino, o mejor dicho, el dispositivo, ya no es el router quien toma la decisión, es el equipo origen, se da cuenta que la información que él busca no está en la red
remota, sino está en la red interna. Entonces él, en vez de contactar al gateway, va a contactar la dirección MAC de ese equipo que tiene la 192.168.1.110 o 12, porque la comunicación va a ser interna. Es como si yo tuviera acá un switch y esta máquina está conectada allí, y aquí está conectada la otra, que es la máquina que tiene la 192.168.10. Y por aquí está la otra maquinita que está conectada a la 192.168.1.12. Entonces, entre ellas, la comunicación es interna, no requiere para nada la utilización del router. El enrutador se va a utilizar solo en el caso que la dirección de red destino sea distinta a la red de origen. Fíjense que las direcciones IP pueden estar en el mismo enlace o remoto. Pero cuando están en el mismo enlace, debemos hacer la acotación de que prácticamente la información que se trafica por allí es las de las MAC. Luego, tenemos que un paquete IP contiene dos partes. Una parte IP4 y un prefijo IPv6. La sección más a la izquierda de la dirección IP indica que es miembro de la dirección IP. Y cada LAN o WAN tendrá la misma porción de red. La parte del host IP4 y la ID de interfaz en IPv6 es lo restante de la dirección. Identifica un dispositivo dentro de ese grupo y es la sección de host que es única para cada dispositivo en la red. Aquí entonces, esta última parte se refiere al host 110.99, se refiere al host dentro de la red. Esa información la utiliza el router para determinar a qué dirección MAC le va a entregar o enviar o va a recibir la información. Eso es lo que tiene que ver con la parte de la dirección lógica. La dirección lógica capa 3 es jerárquica. Es más o menos parecida a la dirección de nuestra casa. Por ejemplo, nosotros vivimos en Venezuela, en Estado Carabobo, en Valencia, en tal urbanización de Valencia, en tal calle y en tal número de casa. Entonces, el número de la casa es como eso, precisamente la dirección del host. El número de la casa. Bueno, en realidad el número de la casa tiene más que ver con... tiene que ver ya específicamente con como si fuera una dirección de MAC, ¿no? Sin embargo, la dirección MAC tiene que ver con algo más que no es jerárquico. Por ejemplo, nuestra cédula de identidad no es jerárquica. Nuestra cédula solamente dice nuestro nombre, pero no dice dónde estamos, ni qué hacemos, ni cuál es tu cuenta de Facebook, por ejemplo. Nada de eso está relacionado con la cédula. La cédula es un número con una dirección totalmente plana. Así son las direcciones MAC. Mientras que las direcciones IP son muy jerárquicas, o sea, cumplen con una serie de pasos para que geográficamente pueda ser identificada de dónde es la fuente de esa información. Luego, dispositivos dentro de la misma red. Este era el caso que le estaba comentando cuando la dirección MAC. Vean que aquí la dirección IP origen y destino comienzan igual, pero la parte de host es distinta. Cuando eso ocurre, lo único que interesa analizar, ya el router aquí está con estas tres redes, no interactúa para nada con el equipo que está allá. La dirección con la que él quiere conectarse con este servidor FTP, que está en la misma red. Entonces la dirección que yo necesito destino es esta que tiene las puras letras C. Aquí están haciendo un ejemplo con una dirección MAC, pero recuerden que la dirección MAC es un número de 48 bits, es un número hexadecimal. Ya saben que los números hexadecimales pueden ser desde 00 hasta FF, por ejemplo. Entonces, en los numeritos que están viendo ahí, CC, puede ser el número C, o sea, la C representa un número dentro del esquema hexadecimal. Cuando los dispositivos están en la misma red y en el origen y en el destino, tendrán el mismo número en la porción de red. Si no me equivoco, hay un capítulo que viene después de este que trata precisamente de la parte numérica, o sea, las direcciones. Tenemos entonces la PC 1, que tiene la 192.168.1.110 y el servidor.
como están subrayadas allí, están en la misma red, las direcciones IP. Entonces, la comunicación allí más que todo tiene que ver es con la dirección MAC. O sea, la que él necesita es la dirección MAC para llegar directamente al dispositivo. No hace falta preguntarle absolutamente nada al router. Muy diferente al caso anterior. Aquí dice el rol de la capa de enlace de datos en la misma red IP. Dice, cuando los dispositivos están en la misma red Ethernet, la trama o el marco de la capa de enlace utilizará la dirección MAC real de la dirección de la NIC destino. O sea, voy a utilizar cuál es la dirección real. Fíjense que aquí la podemos observar. Entonces, la dirección MAC están registradas físicamente en la tarjeta Ethernet y son direcciones locales, únicas a nivel mundial. Entonces, la dirección MAC origen será la del iniciador. O sea, si la PC A está pidiendo información, la fuente va a ser A. Y la dirección destino va a ser la dirección MAC del equipo a donde yo quiero alcanzar, a donde quiero llegar. Incluso si el destino final es remoto, la dirección MAC también es necesaria, solo que la dirección MAC que vamos a usar es la del router. ¿Okay? Ya después vamos a hablar de eso. Dispositivos en una red remota. ¿Qué sucede cuando el destino real, el último, no está en la misma LAN? Está remoto. Por ejemplo, aquí vemos la red 192.168.1.110, pero el destino es 172.16.199. Aquí está la dirección MAC. ¿Qué sucede cuando PC intenta llegar a este servidor web? Lo que va a ocurrir es que él va a tomar como dirección MAC origen la PC. Pero al darse cuenta que la red a donde él está es distinta, la PC debe tener configurado su dirección IP, su máscara de su red y un parámetro muy importante que es el gateway por defecto o el default gateway o la puerta de enlace predeterminada. Esa puerta de enlace predeterminada es la que le va a decir al PC qué pasa si la red destino es otra red, otra dirección. Si la red destino es una dirección distinta a la red donde yo estoy, la dirección MAC que debería usar debería ser la dirección MAC del router 1, que es el router que le va a permitir comunicarse hasta el router 2 y a su vez por fin llevar el paquete, porque aquí lo que están fluyendo son paquetes, hasta el servidor web, quien el servidor router 2 le va a entregar directamente a la MAC A, B, C, C, D, E, F, 12, 34, 5, 6, porque esa dirección MAC sí pertenece a la red de router 2. Y al hacer eso, se lo estaría entregando a la 172.16.199. Cuando este servidor responda, evidentemente la dirección MAC destino no puede ser la de AAA. Va a ser otra vez la dirección MAC 2222 de router 2. Y así sucesivamente hasta que llegue el router 1 y el router 1 va a recibir un mensaje que viene del servidor web y se lo va a entregar a la PC 1, que fue la que inició la situación con una AAA. Todo esto es porque la dirección origen IP y destino no va a cambiar en todo el trayecto de la comunicación, pero sí van a estar cambiando constantemente estos parámetros, la dirección MAC, porque él está atravesando por medios físicos distintos. Aquí es un enlace Ethernet, aquí es un enlace WAN, aquí vuelve a otro Ethernet. Entonces esos cambios deben ser reflejados aquí en los headers o en los encabezados de la capa de red, perdón, de la capa Ethernet o de la capa de lo que llaman trama, ¿no? La capa de enlace. ¿Esto afecta a la capa de enlace de datos y a la red? Sí, afecta a la capa de enlace de datos en cuanto a origen y destino, ya que el paquete a medida que avanza se va a ver afectado. Pero en la capa de red, nada. O sea, la IP, origen y destino siguen siendo la misma hasta que lleguen los datos hasta el final, que esto es lo que yo quiero realmente enviar. Bien, ahora, función de la capa, de las direcciones de la capa red. Cuando el origen y el destino tienen una parte de red distinto, esto significa que están en redes distintas,
PC1 está en la 191.1.1 y el servidor web está en otro lugar, aquí podemos observar que la dirección fuente es la AA, pero aquí el destino se convirtió en 1111. Si lo comparamos con el ejercicio anterior, es lo que debería estar ocurriendo. Entonces, el rol de las capas, de las direcciones de capa de enlace de datos en redes IP distintas. Cuando el destino final es remoto, la capa 3 proporciona a la capa 2 la dirección IP predeterminada de local de la puerta de enlace o del router, también conocida como dirección del router, puerta de enlace predeterminada, no sé, el nombre que ustedes quieran. La puerta de enlace predeterminada o default gateway es la IP de la interfaz del router que forma parte de esa LAN, es decir, la IP del gateway del router. Fíjense que sí está en la misma red, comienza por 192.168.1. Aquí es la 1, o sea, la primera IP se la tiene el router y la 110 la tiene la PC. Lo que quiere decir que PC1 y router 1 están en la misma red a nivel de capa 3 o dirección IP. Ahora dice, todos los dispositivos de la LAN deben recibir información sobre esta dirección y su tráfico se limitará únicamente a la LAN. Una vez que la capa 2 en PC1 se reenvía a la puerta de enlace predeterminada al router, el router inicia un proceso de enrutamiento para obtener información del destino real y hacerlo llegar, o sea, hacer posible la comunicación como si fuera directa entre PC y servidor web. Entonces, el direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento, el direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento solo local. Por lo tanto, tendrá un origen y destino para cada enlace. A medida que viaja de un enlace a otro, pues la dirección origen y destino va a ir cambiando conforme, por ejemplo, aquí el router 1 va a poner su dirección MAC como origen para enviárselo al router que está aquí en el medio, que no está identificado, y luego ese router en el medio va a tener una dirección MAC, la cual se la va a colocar cuando llegue el router 2. Y cuando llegue el router 2 va a colocar esa dirección como si fuera él el que la está enviando directamente al servidor web. El direccionamiento de enlace de datos, entonces, por lo tanto, totalmente local, tiene un origen y destino dentro de cada enlace, y el direccionamiento MAC en el primer segmento es origen todos A, destino todos 1, porque es la puerta predeterminada. Aunque el direccionamiento capa 2 cambiaría, va a ser otro cambio de enlace en cada salto, de salto a salto, el direccionamiento capa 3 o L3 sigue siendo el mismo. No va a haber cambios en la sección IP, porque esto es lo que garantiza que va a entregar la data a donde tiene que ser. Entonces, es la ventaja de que podemos cambiar el medio de transmisión, porque hay tramas que son para cables, hay otras que son para redes inalámbricas, hay otras que son para satelitales, hay otras que son para redes microondas. Cada fabricante de hardware para medios de transmisión va a tener una trama o una Ethernet frame distinta, y hay que adaptarla de acuerdo en el paso de comunicación hasta llegar al destino. Dado que el direccionamiento del enlace de datos es direccionamiento local, tendrá un origen y destino dentro de cada segmento del viaje. La dirección MAC en el primer segmento será la dirección MAC, la dirección NIC de la PC1, y el destino, el primer router en la interfaz de default gateway va a recibir la trama. Entonces aquí tengo la L2, L3, la L2 la original, L3 la original. La voy a enviar al router. El router va a colocar una L2, L3 distinta al llegar al L2, L3. Fíjense que la capa L3, no sé si aquí debería ser un colorcito distinto. Es para que vean, de hecho son colores distintos para indicar que cada L2 es distinta. Pero la L3 se mantuvo el mismo color, indicando que no fue afectada, no se afectó para nada.
Entonces, esta parte que es L2 representa la dirección MAC destino y la dirección MAC origen o NIC. Todos esos son palabras sinónimas. Ahí estamos utilizando NIC, pero sería exactamente lo mismo. Entonces vean que los colores de las tramas cambian, indicando que son distintas. Pendiente ahí porque en el examen pueden hacerle preguntas como estas. El direccionamiento MAC para el segundo enlace, vemos que el origen es la interfaz de salida del primer router que envía la trama y el segundo router que recibe la trama. Entonces la dirección MAC, tanto origen como destino, es alterada con respecto al origen, a la anterior, es otra, pero la dirección IP de origen y destino se mantiene. Luego llegamos a la tercera etapa. El interfaz de salida del segundo router envía la trama, entonces la NIC del servidor web va a recibir la tarjeta, va a recibir la información. Dirección MAC origen, dirección MAC destino. Aquí sí se utiliza realmente, aquí en la dirección MAC se utiliza la verdadera dirección MAC del servidor web. Observe que el paquete no se modifica para nada, pero el marco sí cambia. Pendiente, aquí marco, la palabra correcta es trama. La trama sí cambia. Por lo tanto, el direccionamiento IP capa 3 no cambia de segmento a segmento, o sea, como el direccionamiento de la capa L2. El direccionamiento L3 sigue siendo el mismo, ya que es global, y el destino final sigue siendo el mismo servidor web. O sea, mientras tanto el destino no cambie, no tendría por qué yo cambiar la información de la capa 3. Aquí en este pequeño laboratorio le van a explicar cómo hacer para instalar Wireshark. Voy a detener un momentico acá. Bien, se van a encontrar que hay unas actividades en su currículo en el 379. Y ahorita se lo muestro. Sí, en esta parte ustedes van a encontrar el 379, un laboratorio de cómo instalar Wireshark en su equipo. Como dice, aquí Wireshark es un programa, aquí está en inglés, lo voy a pasar en español de nuevo. Me dice, entonces, ¿para qué sirve el programa? Wireshark es un analizador de protocolos de software, una aplicación husmeador de paquetes o sniffer que se utiliza para una solución de problemas de red, análisis y desarrollo de protocolo, educación, y es un software a nivel educativo y gratuito. Este software lo pueden conseguir en internet y aquí les explican cómo se hace para instalarlo. Lo pueden usar en cualquier computador, Windows, Linux, cualquiera sea la plataforma. Como les digo, es práctica, no un packet tracer, ¿okay? Esto es una práctica, es con un equipo real que tenemos que hacerlo. Le damos clic allí y nos levanta un pequeño packet tracer donde nos explica cómo hacer para usar el Wireshark. Se conectan en su página de Wireshark, que es Go Deep, y tienen la opción para descargarlo. Depende del sistema operativo. Aquí tenemos el instalador 64 bits para los Windows 64, para los Windows 32, el portable o para macOS. Y si tenemos versiones, hay versiones también para Linux. Se recomienda que hagan de acuerdo al sistema operativo de Linux que tengan la operación correspondiente para instalar. Entonces esa es la opción de instalación de el Wireshark. Les recomiendo que lo instalen para que puedan realizar las prácticas que se les va a pedir. ¿Okay? Aquí está esto aquí. Explica cómo se instala basado en Windows. O sea, si usted tiene Windows, aquí se lo va a explicar cómo se hace secuencialmente. ¿Okay? Luego hay una primera práctica que dice cómo hacer para ver el tráfico de red. Vamos a darle clic acá. Y nos piden en este laboratorio el uso de Wireshark para ver el tráfico en una topología.
Algo muy similar a lo que sería nuestra red, con la diferencia de que sería haciéndole ping a dispositivos dentro de nuestra red, como pueden ser nuestro teléfono que está conectado a la misma Wi-Fi donde estamos, o un sitio en internet remoto. Entonces la idea es poder capturar los mensajes ICMP o locales y o remotos, y haciendo las respectivas pruebas. Aquí dice qué es lo que debemos hacer inicialmente en los dispositivos origen, cómo vamos a hacer para capturar, vamos a hacer los ping. Esto ustedes lo van a ir ejecutando en su computador con el software instalado, que yo lo voy a mostrar aquí rápidamente cómo se usa Wireshark. Aquí yo tengo Wireshark instalado, cargo el icono y levanta la tarjeta. Aquí está, tengo varias tarjetas que puedo capturar. Aquí tengo un inconveniente, que es que no la levanté en modo administrador. De unos segundos. Ok, una vez que ya tenemos el Wireshark activo, aquí podemos ver los datos que se están enviando a través de las interfaces. Por ejemplo, Lookback sería la interfaz local del equipo, y aquí yo tengo la ENS4S0, que sería mi cableado, mi red cableada. Le hago doble clic y aquí comienzo a observar información capturada que proviene de mi red. Aquí se pueden estar viendo algunos paquetes de tiempo real que están ocurriendo entre sí. Ok, entonces vamos a revisar la práctica. La idea es que ustedes puedan probar ping hacia sitios remotos, y colocan algunos sitios remotos de prueba, y ping hacia equipos locales. Entonces aquí, por ejemplo, pudiésemos hacer un ping. Vamos a hacerlo desde una nueva consola, pero esa ventana ahora no la van a ver. Ya va, un segundo. Bien, ya conectados aquí en el Wireshark, vamos a iniciar la captura. Ahí comienza nuevamente la captura en tiempo real. No la veo moviéndose. Que este es Wireshark, y aquí está el ipconfig. Vamos a hacerle ping a Google, por ejemplo. Google.com, ahí está. Ahí pueden ver que la IP destino es 172.8.100, por ejemplo. Entonces yo acá voy a detener y voy a hacer un filtro ICMP que sea igual a la... no se grabó nada. Vamos a poner solamente ICMP y ahí deberíamos ver el ping que estaba haciendo a Google. Aquí está, 172.217.8.100. ¿Sí? Ahí podemos observar la información del ping origen. El source es la 192.168.1.100 y el destino sería la 172.217.8.100, que es la IP destino de Google. Entonces hay un ping request y un ping reply. Podemos desencriptar o ver, no tanto desencriptar, desencapsular la información. Por ejemplo, aquí tengo la capa física, la trama, conectado por un cable, las estadísticas del cable. Luego viene la capa de enlace de datos. Aquí está la dirección MAC origen, dirección MAC destino. Yo estoy ubicado ahorita un reply, voy a buscar un request. Este sería un request que sería la dirección MAC de mi equipo y la dirección MAC destino del router. ¿Por qué estoy usando el router? Porque la IP destino está en una red distinta a la red origen. Entonces aquí podemos ver, inclusive nos muestra una información relativa al fabricante, que es Cisco Linksys. Y Elite Negro es la marca de la tarjeta NIC que está utilizando mi equipo. El tipo de dirección IP4 es un tipo 0x800, que se refiere precisamente a un tipo de tráfico ICMP, que es muy distinto al
ARP, que es otro tipo de protocolo. Podemos ver aquí Internet Protocol versión 4, y aquí está la IP origen, que es mi equipo 192.168.100, y la 172.217.800 será la IP destino. Aparece aquí el valor de las versiones, valores diferenciados, etiquetas o flags, banderas, el time to live, que es el tiempo máximo que puede estar el paquete en curso hasta llegar al destino, y el tipo de protocolo que se está utilizando, que es ICMP. Acá, ¿qué más nos puede interesar? A esta parte que está acá, que es la ICMP, Internet Control Message Protocol, que es donde podemos ver que se trata de un 8 o un request tipo 8, que es un pin request, y el código 0. Siempre que sea tipo 8 código 0 será un pin request, pero si lo cambiamos a reply, vean que automáticamente es un tipo 0 código 0. ¿Okay? Esa es la única diferencia que van a encontrar allí. Aquí en data pueden ver realmente cuál es la data que se está utilizando para el pin. Es como unos caracteres especiales y unos números. Esta cantidad de un total de 32 bits, 32 bytes, perdón, es lo que se utiliza para hacer la prueba de pin entre un origen y un destino. Fíjense que la carga útil tiene 48 bytes, pero la trama tiene 2048. ¿Okay? 98 bytes van en el cable, 98 bytes fueron capturados de la interfaz 0, que sería la interfaz de red. ¿Okay? Sí, entonces con esto quedaría ya analizado lo visto en el capítulo. Era solamente instalar Wireshark, hacer la prueba en laboratorio con Wireshark, que yo se lo voy a pedir como tarea, y responder las preguntas de el módulo de práctica. Sí, entonces la idea es que ustedes realicen esa práctica que está enfocada en el módulo la práctica que se llama uso de Wireshark para ver el tráfico de red. Entonces, ustedes abren su práctica ya con el Wireshark instalado. Entonces, comienzan a hacer los pasos que le están diciendo aquí. Claro, aquí le están pidiendo el PC, una laptop. Aquí ustedes pueden poner su computadora y su teléfono, su Android o su teléfono celular, que también toma una IP. Si lo conectan a la misma red, ¿ok? La diferencia es que yo no tengo una red Wi-Fi, sino una red local. Pudiésemos hacer una prueba ya. Chévere, entonces vamos a hacerle pin ahora. Vamos a probar el Wireshark dentro de la misma red. Un momento. Bien, entonces vamos a... Inicialmente vemos acá en la consola. La computadora le queremos hacer pin a la 192.168.114 y vamos a activar el capturador de paquetes, no para que capture ICMP, sino le quitamos este filtro, capturamos sin salvar, así está, ya está capturando. Vamos a quitarle, vamos a darle la opción que durante la captura vamos a hacer el pin. Ahí se mandaron 2, 3, 4, 5. Vamos a detenerlo aquí. Y capturamos solamente los ICMP. Ahí está. Aquí pueden ver la IP origen, que es la 192.168.100 y la 114. Está en la misma red. Son request y reply. Vamos a analizar el request por completo. Esta partecita la pueden ampliar y bajarla para ir descudriñando descomponiendo cada una de las partes. Por ejemplo, la trama, información de la trama, la dirección Ethernet. Vean que aquí sí sale
la dirección de puras MAC de equipo a equipo. Aquí no aparece la dirección MAC del router porque la IP de destino no está en la misma red, sino está en redes distintas. Entonces aquí está la Wistron y el IT negro, que es la computadora fuente, y el destino Wistron. La IP es de tipo 0x800. Aquí el Internet Protocol es en la versión 4, sin fragmentación, con un Time to Lead 64. Ustedes van a ver el Time to Lead en sus equipos. Si son Windows, debe ser 128, que en Windows es distinto. Y dirección fuente, destino, igual. Y lo importante acá es la Internet Version. Vean que aquí la IP origen y destino es la que suponemos. La 192.168.100 es la de mi equipo, y la 192.168.1.114 es la IP del otro PC que está dentro de la misma red, el mismo cable que estamos viendo acá. Y en Internet Protocol podemos ver los paquetes enviados o recibidos por el PIN. Y este es un tipo 8 código 0 y el reply es un tipo 0 código 0. Este reply es el PIN que me está llegando desde la PC donde estoy haciendo PIN y de retorno. Y aquí aparece las veces que se ejecutó ese PIN. Y aquí pueden ustedes observarlo de manera más calmada o más clara, ¿ok? No sé si ahora sí ya lo tienen más claro. Así es como se debería ver cuando está capturando en tiempo real.